Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada que empezamos, que arrancamos ya y que vamos a hablar sobre, digamos, del like a la comunidad, ¿no? Cuando la comunicación digital transforma la gestión deportiva. Bueno, pues agradecer a todos los asistentes que estáis conectados y que nos estáis siguiendo en este acto que pretende ser también, pues, un acto en el cual compartimos, ¿no? Los nuevos retos de la comunicación en las entidades deportivas y en el cual también vamos a presentar un proyecto que lleva desarrollándose desde hace, bueno, pues un tiempo y que consiste en la comunidad digital de FACDE, ¿no? Que pretende también un poco, pues, digamos, bueno, pues aunar este concepto de comunicación y de interacción entre las personas que nos dedicamos un poco también a la gestión deportiva. Bueno, sin más, contamos con Milagros Díaz, presidenta de FACDE, también que un poco pues va a ser la que va a inaugurar esta jornada o esta charla, presentación, y también contamos con Isa Hernández, que es la responsable de social media de ACB. Así que nada, un lujo teneros a las dos y encantado de compartir con vosotras. Un placer. Muy bien, pues nada, Mila, por nuestra parte, insisto, encantados de poder tenerte y te cedo la palabra para que puedas también, bueno, pues un poco inaugurar o dar paso a la inauguración digital maravillosa que vamos a hacer. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, Isa. Bien, como presidenta de FACDE, para mí es un placer poder dar paso a esta jornada. Es un placer poder dar paso a desplegar un proyecto para el que fuimos apoyados y subvencionados por el CSD, porque lógicamente lo consideraron de interés para el mundo de la gestión deportiva. De la misma forma que FACDE, trabajamos con este objetivo, que es facilitar todas las herramientas posibles para mejorar la gestión deportiva. Y algo que sabemos ancestralmente es que comunicarnos entre nosotros es muy importante para que la información y el saber de todas las personas que trabajamos en este ámbito fluya de unos hacia otros. Creo que este es el gran objetivo de la comunidad FACDE. Creo que se tiene que convertir en un éxito para todos los que estamos interesados en este sector y en todas las últimas tendencias, en toda la tecnología y en todas las mejoras que nos va a permitir esta comunidad y el gran intercambio de información que permite. Felicito a las personas que lo han desarrollado, felicito a las personas que ahora mismo además lo van a exponer para que todos, yo la primera, aprendamos a comunicarnos mejor, a aprovechar toda la tecnología que hoy en día está a nuestra disposición para ayudar a conseguir el gran objetivo de FACDE, que en definitiva es mejorar la gestión deportiva para mejorar la práctica de la actividad física en nuestro país y, por lo tanto, para mejorar la salud de las personas. No os quito ni un minuto más porque todo lo que digáis va a ser mucho más interesante. Muchísimas gracias y adelante. Gracias a Isabel y gracias a Manel y contarnos cosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias a ti, Mila, como siempre, por estar tan pendiente y apoyar siempre todas las iniciativas. Así que nada, sin más, te agradecemos tu presentación. Te vamos ya a dejar que puedas continuar viéndonos y siguiendo lo que es la jornada y nos quedamos con Isa para desarrollar esta charla que gira pues en torno a lo que sería la comunicación en el deporte y cómo hemos ido pasando, ¿no? También hemos ido evolucionando en este reto que tenemos actualmente. Mirad, la idea es estar un rato, quizá pues 40, 50 minutos debatiendo sobre este tema y comentando con Isa que yo creo que es una invitada de lujo por su posición y por su experiencia, ¿no? Entonces, Isa, antes de entrar en diferentes aspectos que vamos a hablar, sí que me gustaría un poco también conocer tu opinión con respecto a hoy en día, cómo estás viendo también en general cómo la comunicación tiene el impacto pues, en la sociedad, ¿no? Estamos viendo pues, en la política, estamos viendo en la empresa, prácticamente todo genera comunicación, todo genera relato, ¿no?
Cuéntanos un poco cómo has visto también, digamos, la importancia, ¿no?, de que las organizaciones contemplen a la comunicación como una parte importante en su desarrollo. ¿Qué opinas de esto también, ¿no?, y cómo está impactando hoy en día en la sociedad? Bueno, Manel, en primer lugar, muchísimas gracias por hacerme este huequito hoy aquí. Gracias a FACDE, porque al final estas iniciativas, la verdad es que siempre son fantásticas. Todo lo que sea mejorar y trabajar todos los que formamos parte del mundo del deporte en comunicarnos más, en estar cada vez más unidos, es una grandísima noticia. Así que primero empiezo dándoos la enhorabuena por esta iniciativa. Y como decías, yo creo que estamos en un momento en el que el paradigma general es cambiante prácticamente por segundos. Eso evidentemente afecta a la comunicación y eso evidentemente afecta al mundo del deporte, que es el que nos compete hoy aquí. Al final, los cambios son constantes, han cambiado radicalmente la forma en la que interactuamos, en la que nos comunicamos, en cualquier aspecto de nuestra vida, y el deporte evidentemente no iba a ser menos, igual que formaba parte fundamental de la vida de muchos de nosotros, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de ocio, pues también ha cambiado muchísimo la forma en la que nos relacionamos con el deporte, la forma en la que interactuamos con el deporte y, por ende, ha cambiado la forma en la que tenemos que comunicar ese deporte para cumplir unos objetivos cada vez más exigentes, porque al final estamos en un entorno digital en el que somos impactados 1 millón de veces prácticamente por segundo. Entonces, evidentemente, lo que llamamos esa economía de la atención, lo que llamamos esa capacidad de dar nuestra atención, nuestro interés a algo, cada vez es más selectivo. Y precisamente aquí, nosotros, en el sector deportivo, el deporte, tenemos un reto enorme, no solo compitiendo entre nosotros, sino compitiendo con una jungla tan grande como es el mundo del entretenimiento, para, bueno, pues entender exactamente qué demanda ese usuario cada vez más cambiante y ser capaz de dar una respuesta, pues como te digo, que cambia casi al segundo. Claro, porque hay otra pregunta también muy importante que creo que con el paso del tiempo también pues se va definiendo y se va dilucidando, que es que si la comunicación es marketing o el marketing es comunicación, o cómo también tú entiendes que esas dos áreas son fundamentales, que tienen evidentemente nexos en común, pero que muchas veces también requiere de estrategias diferentes, ¿no? Porque a veces el marketing lo hemos vinculado más pues a temas de notoriedad, de captación, de ingresos, etcétera. La comunicación también implica, pues eso, hoy en día generar esa comunidad y esa relación con el fan, el usuario, el cliente, etcétera. ¿Cómo ves también esa doble vía, ¿no? Y también, por ejemplo, cómo la estructuráis en ACB, ¿no? Pues mira, si hubiéramos tenido estas charlas de no tantos años, seguramente hubiéramos hablado de marketing como esa publicidad más tradicional, como esa cartelería que todos nos imaginamos, como esos espacios publicitarios, y hubiéramos hablado de la comunicación como ese envío de ruedas de prensa, como las redes sociales empezaban a entrar un poco a formar parte del juego, pero todavía era algo un poco residual que no terminábamos de entender, y evidentemente en tan solo unos pocos años el paradigma ha cambiado de forma radical. Ya no solo entendemos la comunicación como esa manera de comunicar, valga la redundancia, o de contar lo que somos. Ahora mismo la comunicación es indudablemente una pata de negocio fundamental para entender la actividad económica de cualquier corporación deportiva, ya sea equipos, ya sea competición, ya sea incluso marca. Bueno, al final nos permite convertir lo que somos en un impacto económico directo. ¿Por qué? Porque la comunicación ahora mismo es fundamental para entender el patrocinio. No existe el patrocinio deportivo sin un componente muy importante de comunicación, que ahora hablaremos un poco de cómo convertir ese patrocinio deportivo en relato. Es una herramienta fundamental de conexión. La realidad es que ahora mismo ninguna entidad deportiva puede subsistir sin generar una comunidad. Entonces, la comunicación, que era algo, bueno, pues un poco más tradicional, que nos permitía pues, informar o contar un poco quiénes somos, se ha convertido en algo muchísimo más grande, y es el caldo de cultivo sobre el que generamos un montón de patas de negocio, y que en un sector como la gestión deportiva, es fundamental para entender cómo podemos crecer precisamente a través de esa creación de comunidad que va muy de la mano de la comunicación digital. Claro, porque yo creo que tú has empezado ya a abrir un poco el melón, ¿no? De poder
comentar diferentes aspectos que la comunicación también integrada dentro del marketing afecta a las organizaciones. Simplemente por curiosidad, ¿cómo tú organizarías, digamos, ese área dentro de la organización deportiva, ¿no? ¿Crees que es bueno tener un departamento específico o trabajar dentro de toda la estructura de marketing? Incluso tener especialistas que trabajen en ello. ¿Cómo lo desarrolláis allí, no? A ver, nosotros trabajamos de forma tremendamente transversal. O sea, al final no puede entenderse la comunicación sin el marketing, pese a que, como tú has dicho, a veces no tiene el mismo objetivo, pero en el fondo todos los que trabajamos en ACB perseguimos el objetivo común de crear una comunidad, de hacer de ACB algo que trascienda a una competición en la que se juegan partidos de baloncesto, sino que sea una verdadera comunidad alrededor de la cual pasen un montón de cosas, no solo vinculada al deporte como lo entendemos, sino también al entretenimiento. Entonces, evidentemente es fundamental que equipos como el de comunicación, como el de digital, como el de marketing, trabajen de manera totalmente transversal. Está bien que exista una pequeña área acotada que se encargue de las funciones más concretas de cada una de estas tareas que comentábamos, pero tiene que existir un trabajo totalmente transversal. O sea, no puede trabajar comunicación si no trabaja de la mano de marketing, porque, como te decía, el objetivo en este caso siempre es común, y aunque la ejecución pueda variar un poco dependiendo del departamento, es fundamental el trabajo en equipo. Claro, yo creo que ya entrando en una segunda variable, has comentado también un poco cómo interactuaba hace un tiempo, ¿no? Una competición, un equipo. Yo te hablaría incluso de un gimnasio o incluso de un ayuntamiento, ¿no? Que muchas veces nos centrábamos en la parte del servicio en concreto, ¿no? O del partido, ¿no? Y entonces, bueno, nos volcábamos con la interacción más física o más directa con ese fan, con ese usuario, con ese cliente, y que evidentemente hoy en día pues eso ya es una barrera totalmente superada y que nos debemos abordar desde este punto de vista de la comunicación a ese cliente, a ese aficionado, a ese fan, digamos 360, 24/7 y de una manera omnicanal. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Cómo yo puedo continuar generando comunidad no solamente en el partido o no solamente en el momento de la clase de mi instalación deportiva, o no solamente pues cuando estoy en contacto físico con él, ¿no? ¿Cómo ves ese reto y cómo también crees que se está abordando o si todavía hay margen, ¿no? Pues mira, si hablábamos de cambio de paradigma en la forma de comunicar, eso se lleva directamente de manera muy clara al cambio en el fan, al cambio en el aficionado, al cambio en el usuario, al cambio del cliente, lo podemos llamar como quieras, pero ha evolucionado de una manera casi tan brutal como ha evolucionado la manera de comunicarnos. Antes, como bien decías, la comunicación era mucho más unidireccional. Yo como equipo, yo como competición, yo como marca, yo como gimnasio, traslado lo que quiero comunicar de mí a un usuario que simplemente lo que hace es recibir esa información. Ahora, lo que más demanda el usuario en cualquier tipo de comunicación digital dentro del deporte es sentir que forma parte del contenido. Ya no es un sujeto pasivo que está en casa haciendo scroll. Cada vez quiere más sentirse que forma parte del contenido. Y eso nos abre un reto muy grande, pero a la vez muy bonito, porque ese fan forma un grupo cada vez más heterogéneo. Antes era un grupo más homogéneo, era una base social más clara, y ahora cada vez dentro de esa comunidad que pretendemos crear hay más tipos de usuarios y podemos aplicarlo pues a clubes, podemos aplicarlo a competiciones, pero como decías, podemos aplicarlo a gimnasios o marcas. Tenemos el consumidor ocasional que se topa con nuestro contenido en redes sociales y que prácticamente no nos conoce. Tenemos al consumidor que lleva 20 años de nuestra mano y del cual no nos podemos olvidar cuando generamos contenido, porque la fidelización es igual de importante que la captación. Tenemos el usuario que está un poco interesado en nosotros, pero no termina de saber de qué manera acercarse, no es consumidor asiduo de los partidos, pero sí que le gusta nuestra identidad digital. O sea, al final tenemos infinitas variedades dentro de ese grupo de aficionados, de consumidores, de clientes. Entonces, aquí hay algo que a mí me gusta, cuando me preguntas un poco cómo lo abordamos, a mí hay algo que me gusta
que cambie un poco la manera en la que lo decimos, que siempre hablamos de esa estrategia de contenido y yo creo que ese término se nos ha quedado un poco obsoleto y hay que hablar en plural. Estos son estrategias de contenido. Al final tenemos que trabajar una línea de contenido pensando en cada grupo que está al otro lado y que puede encontrarse con nosotros. No podemos comunicar igual a la persona que lleva 30 años yendo cada fin de semana a nuestra cancha, a nuestro estadio, a vivir el partido en primera persona, de esa persona que lleva 30 años consumiéndonos como marca, a esa persona que se topa por primera vez con nosotros y a la que queremos captar. Entonces, es importante abrir ese abanico y hablar de que cuando hablamos de comunicación digital ya no vale una estrategia de contenido, hay que hacer estrategias de contenido. Y aquí hay una fase fundamental, una fase cero, sin la cual no podemos trabajar ningún tipo de estrategias, que es escuchar. Tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario en conocer a nuestro fan, conocer al fan al que queremos llegar, conocer a nuestro cliente, qué piensa de nosotros, por qué se acerca a nosotros, por qué sigue con nosotros, porque sin esa base no podemos ser capaces de empezar a construir esa manera de comunicarnos con él. Claro, porque lo más sencillo, ¿no, Isa, es hacer tu plan de contenidos para el partido de fin de semana. Sí. O lo más fácil es hacer, bueno, pues el anuncio de que tengo esta clase o que tengo este centro deportivo o que tengo estos servicios. O sea, eso digamos que es una parte de la comunicación, como tú bien decías, para conectar directamente con ese usuario que quizá ya tenemos y que, bueno, lo queremos mantener. Pero lo difícil es, y ahí es donde viene la pregunta, cómo yo genero también otra estrategia de contenido o otras estrategias de contenido para también satisfacer otras necesidades que giran en torno a nuestras entidades deportivas, ¿no? Y ahí es un poco eso, cómo lo hacéis, ¿no? O cómo lo ves tú que eso también está hoy en día impactando. Sí, al final, lo que hablabas un poco, esa cultura del highlight, esa cultura del día del partido, es cierto que ha sido y sigue siendo fundamental, evidentemente, para construir el contenido de cualquier empresa que se dedica al mundo del deporte. Tu producto principal siempre va a estar ahí, siempre va a estar tu clase, siempre va a estar tu competición, siempre va a estar tu actividad y tampoco tienes que olvidarte de ella porque, como decíamos, no tienes que olvidarte de la gente que ya tienes ahí y tienes que seguir ese trabajo de fidelización, pero ahora el ejercicio es muchísimo más grande, es intentar entender qué soy y qué quiero comunicar, más allá de que soy una competición en la que se juega al baloncesto, qué me define para ser capaz de trabajar en esas estrategias que vayan muy centradas a la captación. Y por eso te decía que es muy importante escuchar, es muy importante entender esos usuarios ocasionales que se acercan a ti, que se asoman a tu producto, que se acercan a redes, qué les impacta, por qué se quedan, a qué tipo de contenido acceden. Eso es fundamental y nos da todas las pistas del mundo para ser capaces de elaborar ese contenido que les haga quedarse cada vez más. Yo creo que al final toda la gente con la cual nosotros interactuamos tiene claro, ¿no? El tener un estilo de vida, ama el deporte y lo que gira en torno al deporte, pues efectivamente no solamente es un partido de baloncesto, sino que también es un hábito de vida, es un estilo y yo puedo desarrollar e interactuar con él o con ella, pues evidentemente también dándole todo ese tipo de contenidos y dándole todo ese storytelling que también gira en torno a lo que es ese estilo de vida, ¿no? La pasión, la emoción, el compromiso, todos los valores deportivos, con lo cual ahí tenemos un reto interesante, ¿no? Yo también me acuerdo a veces, pues eso, con clubes y organizaciones deportivas que no solamente hablen del deporte en sí que representan, sino también cómo pueden interactuar con otras necesidades, como bien dices tú, que las personas tienen y que van a hacer que nuestros followers o nuestros seguidores crezcan, ¿no? Porque al final sí que es cierto que, bueno, en las redes sociales, por ejemplo, a nivel de volumen de seguidores, hay dentro del top 10 de empresas más seguidas, no de deportistas, de empresas más seguidas, hay 2 clubes de fútbol españoles que todos conocéis, ¿no? El Madrid y el Barça, pero sí que es cierto que todavía tenemos un margen, todo el resto de organizaciones, centros deportivos, etcétera, para poder incrementar, ¿no? Ese número de seguidores. Y a veces yo me lo pregunto, ¿cómo hay influencers que tienen pues miles o decenas de miles de seguidores y a lo mejor hay centros deportivos que tienen también muchos clientes y no tienen el mismo nivel de seguidores que tienen esos influencers, ¿no? Ahí igual es que hay que conectar bien con la audiencia para darle los mensajes que también están buscando, ¿no? ¿Qué opinas ahí de eso?
Yo creo, de hecho, que muchas veces, evidentemente, nos llama mucho la atención todo lo que es a gran escala y que tiene muchísimo volumen, pero el potencial que tienen empresas locales, clubes de ciudades más pequeñas, gimnasios que tienen fidelizados sus clientes, es muchísimo más grande porque tienen una conexión muchísimo más directa, que es súper difícil de conseguir con su cliente. Realmente eso es un valor tremendo, porque eso te permite crear contenido en tu ciudad, crear contenido en el que la gente sea la protagonista en primera persona. Ya no eres un generador de contenido ajeno, sino que formas parte del relato de tus propios clientes. O sea, al final, independientemente de que seas el club más grande del mundo o seas una empresa más pequeña, lo que todos tienen en común es que cuanto más pongas a tu aficionado, a tu cliente, en el centro de ese contenido y cuanto más le hagas formar parte del relato, más vas a conseguir que formen parte de tu historia. Por eso digo que para mí muchas veces nosotros en ACB tenemos clubes de ciudades que están totalmente volcados con el club de su ciudad y siempre le digo, no sabéis la suerte que tenéis porque estáis cerca de los mejores creadores de contenido y de los mejores influencers que van a existir de vuestro club, que es la gente que paga una entrada, la gente que os sigue cada fin de semana, la gente que os ve por la tele. Nadie va a venderos mejor que ellos y estáis muy cerca. Entonces, lo que hay que hacer es apoyarse cada vez más en ese fan, en ese cliente, en ese consumidor, porque son verdaderamente una mina de oro para el contenido deportivo. A veces todos miramos al jugador, todos miramos a la estrella, todos miramos, pero eso tarde o temprano es una estrategia a corto plazo. El jugador se va, el jugador se retira y si tú has construido todo lo que eres alrededor de una figura externa a ti, a partir de ahí tu estrategia de comunicación no tiene dónde sustentarse. Sin embargo, si tú eres capaz de crear una estrategia de comunicación en base a lo que eres, a tus aficionados, a tu ciudad, a lo que te hace diferente como club, da igual la gente que entre o salga, al final siempre vas a tener ese pilar para comunicar y siempre eso va a ser lo que te va a diferenciar. Entonces yo creo que ahí tienen una grandísima oportunidad para crear comunidades que, sin tener que ser las más grandes en volumen, sean las más fieles y sean las que más cerca estén del contenido. Bueno, yo creo que excelente, Isa, todo esto que nos dices, que yo creo que es importante para que, insisto, las organizaciones deportivas también un poco vayamos tomando nota, ¿no? Y hemos hablado un poco de estrategia, hemos hablado de contenido y lo que está claro es que nos encontramos en un entorno pues muy saturado, ¿verdad? Estamos constantemente recibiendo mensajes, recibiendo publicidad, recibiendo pues, en fin, contenido, como decíamos. Y claro, lo que nos queda como organización deportiva y dentro de lo que es la comunicación, pues es un poco diferenciarnos y evidentemente pues intentar llegar de otra manera a lo que serían nuestras audiencias, ¿no? Y ahí es donde entramos en la importancia de diferenciar lo que es pues la autenticidad que tiene el deporte, ¿no? Imagínate ahora pues con todo lo que acarrea la inteligencia artificial y todo el contenido que se está viendo. Hoy en día entras en redes y prácticamente, pues bueno, mucho de lo que tú puedes ver está hecho por IA, sin embargo, pues las personas también están buscando esa autenticidad, ¿no? Entonces vamos a entrar en un capítulo sobre este tipo de contenido y cómo lo podemos desarrollar estas organizaciones deportivas y ahí podemos entrar en por un lado, ¿qué canales crees tú hoy en día que son los más interesantes, ¿no? Por los que el fan o, digamos, el cliente, el usuario también está más conectado? Y por otro lado, tipos de contenido, ¿no? Entonces, si quieres, pues, comentamos un poco estos dos aspectos. Si quieres uno y luego ya el otro. Vale, perfecto. Voy a retomar una cosilla que comentabas, que es pues el tema de las posibilidades que nos ofrece el deporte a nivel de contenido. Como decías, apenas tenemos un segundo en esa economía de la atención que hablábamos al principio, en el que el usuario decide si se queda o pasa al siguiente contenido. El nivel de swipe, de deslizar contenido, de desechar contenido es altísimo. Entonces, tenemos que partir en todo momento de la base de que solo tenemos un segundo para captar la atención de aquel que pretendemos que se quede. Sí, un frame, ¿no? Casi un frame. Casi un frame, sí, casi un frame. Y hemos hablado un poco de estrategias y algo que tiene el deporte muy diferencial y que tenemos la suerte de que lo tiene nuestro sector y quizá no lo tiene tanto, es algo que tú has comentado antes, cómo forma parte el deporte de nuestras vidas de manera natural. O sea, eso al final nos hace, a todos los que estamos hoy aquí, a todos los que nos dedicamos al deporte, nos hace partir
dos casillas por delante en el tablero, porque al final el deporte ya está en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a la hora de decidir, tanto por la parte de contenido, como me preguntabas, como la parte un poco de canales, de dónde comunicar, vuelvo un poco para atrás a lo que comentábamos de hacer ese ejercicio, tanto de entender al que está al otro lado, como de entender a dónde podemos o a dónde queremos llegar nosotros. No existe una fórmula matemática que diga si tú estás en esta red social y generas este tipo de contenido, mañana vas a ser viral, tus seguidores van a ser el doble y vas a tener 10 millones de visitas. Porque si existiese la fórmula, ahora mismo todos estaríamos a ese nivel y prácticamente no estaríamos teniendo hoy aquí esa conversación. Entonces es muy importante, pues eso, hacer ese ejercicio, en primer lugar, de conocer a la gente que camina a nuestro lado, de entender a qué tipo de gente estamos intentando llegar, pero es igual de importante hacer ese ejercicio mirando hacia adentro, entender qué somos, entender cómo queremos que nos perciban, cómo queremos comunicar, porque eso nos va a ayudar muchísimo a definir qué tipo de contenidos queremos y en qué canales queremos estar. Evidentemente, hay canales y hay contenidos, pues todas las redes sociales de Meta, Instagram, incluso WhatsApp, X, antiguo Twitter, sigue estando muy en liza, YouTube para otro tipo de formatos, evidentemente TikTok, que ha rompido muy fuerte, o sea, hay canales que, por supuesto, monopolizan mucho la manera de comunicar y también hay formatos, o sea, al final el vídeo vertical ya forma parte irremediablemente de nuestras vidas, el vídeo cada vez más corto que alguien pueda consumir, como digo yo, esperando el autobús, hay formatos que forman parte de nuestras vidas, pero ya digo, todo tiene que partir de ese ejercicio inicial a la hora de elaborar todas nuestras estrategias y entender cómo queremos comunicar, de un proceso de escucha activa, de tiempo, que a veces queremos empezar a comunicar muy rápido y no sabemos cómo y tenemos nuestra estrategia, pero luego cambiamos a otra porque no nos convence, pero no importa, invertir un poco más de tiempo en entender cómo queremos comunicar, quién queremos ser, para tocar tanto el tipo de contenido como los canales adecuados, porque no todos tienen que valer para todas las empresas deportivas. Bueno, ahora que estamos tú y yo aquí solos, dinos un ejemplo. O sea, ¿cuál ha sido el contenido más viral? Así que te acuerdes ahora que digas, guau, este lo petó, ¿no? ¿Cuál fue el que así que hicisteis o que ha tenido más éxito? Pues mira, nosotros todo lo que es enseñar cosas que nosotros estamos totalmente habituados a ver y la gente no, funciona fenomenal. O sea, nos pasa en entidades deportivas, en ligas, en clubes, en el gimnasio, hay situaciones que para nosotros forman tan parte del día a día que no, en nuestra cabeza no nos parece que se puedan convertir en contenido, porque tenemos tan naturalizado el entrenamiento, la arenga que hacen los jugadores antes de saltar a cancha, la rutina de calentamiento que tiene un jugador que no sabemos de memoria, el monitor tan curioso que tenemos en un gimnasio que lleva las clases de determinada manera, digamos que lo tenemos tan interiorizado que no somos capaces de verlo como contenido. Pero lo que empezamos a hacer en ACB hace unos años es empezar a contar todo ese tipo de cosas, empezar a contar cosas que para nosotros eran súper normales y que la gente no está tan habituada a ver. Los diálogos entre los jugadores, cómo habla un jugador con el entrenador, cómo habla un jugador con el árbitro. Y eso sin duda es de los contenidos más consumidos porque le da verdad, que al final el deporte está cargado de verdad en una sociedad que a veces no hay tanta y el deporte tiene mucha pasión, muchas emociones, muchas reacciones espontáneas y todo eso al final acerca mucho al deporte al consumidor, o sea, al final te ves reflejado en esa situación. No hace falta que el contenido sea perfecto, no hace falta que sea grabado con 30 cámaras, no hace falta muchísimas horas de edición. Lo que hace falta es que ese contenido, cuando lo consume la persona que está al otro lado, se lo crea, sea real. Entonces, a nosotros ese contenido está siendo sin duda uno de nuestros ejes estratégicos. Y exactamente igual pasa con los aficionados. Pero los aficionados para nosotros son una mina de contenido. A veces estamos sentados siempre mirando a la cancha, como digo yo, y lo que hay que hacer es ponerse una silla totalmente de espaldas a lo que está pasando en el partido y mirar las reacciones de los aficionados, porque no hay nada más auténtico y no hay nada que sea más ADN del deporte que lo que pasa en las gradas. Y eso por ahí también es un contenido para nosotros fundamental. Yo creo que ahí has dado, digamos, lección de esta charla,
tres tipos de contenido importantes. Uno sería el contenido auténtico, ¿no? El contenido emocional, auténtico, en el que realmente refleja y huye un poco de todo eso artificial. Segundo, la experiencia de nuestros usuarios, ¿no? Digamos, el cómo ellos sienten también ser partícipes de esa comunidad y cómo lo manifiestan. Y luego también hay un tercero que también has comentado, que es, digamos, lo que te aporte valor, ¿no? Lo que te aporte ese contenido formativo, ese contenido educativo, que realmente aporte valor. Y yo creo que al final son tres tipos de contenido que todos deberíamos, como organizaciones, también, bueno, pues diseñar, ¿no? O tener en cuenta, y que también, bueno, cualquier estudio que hagamos o que analicemos sobre tipos de contenido también es lo que la gente, digamos, que está más demandando, ¿no? Y bueno, y formato, entiendo que vídeo, ¿no? Mucho vídeo corto, aunque evidentemente también ya cuando vamos a otros elementos que hablábamos, por ejemplo, a nivel educativo y demás, ahí ya puede ser también un formato blog, un formato ya más abierto, más de donde el usuario también pueda también aprender y pueda también, digamos, ver más allá que el vídeo corto en este caso, ¿no? Exacto, o sea, hablamos del vídeo corto un poco como eje ahora mismo de las estrategias de contenido, porque digamos que es un formato que prácticamente a cualquier engancha, sector dentro ¿no? del deporte se puede aplicar. O sea, al final es el más sencillo de aplicar, pero por supuesto el formato largo sigue estando muy en liza. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, hay que equilibrar la captación con la fidelización y al final el usuario que es fiel a nosotros seguramente le interese una sesión formativa de 20 minutos sobre nuestro trabajo, le interese un resumen de nuestro equipo mucho más largo si no ha podido ver el partido. O sea, al final, por eso decíamos que es muy importante adaptar cada formato a cada uno de nuestros objetivos. No tiene que ser, por definición, el vídeo corto, vertical y olvidarnos de todo lo demás. O sea, al final, si nosotros detectamos que en YouTube tenemos un pico muy alto de consumo, tenemos un pico muy alto de retención, de gente que se queda a ver determinados vídeos, por mucho que el vídeo corto sea lo que mejor está funcionando, no vamos a dejar de hacer ese contenido porque en nuestro caso tenemos una serie de público que lo demanda y lo consume. O sea, al final los formatos van muy de la mano de la información que vamos teniendo de nuestro consumidor. Al final, el deporte es autenticidad, hemos dicho, el deporte es pasión, el deporte es verdad. Y por mucho que sea aspiracional, nadie consume un contenido en el que no se vea reflejado y el que le resulte totalmente ajeno. Entonces, muchas veces será el vídeo corto, muchas veces será ese formato de 30 segundos que ves en la parada del autobús, pero muchas veces será el formato que pones en YouTube, incluso en la tele de tu casa, y lo consumes como si estás viendo un programa de televisión, porque, por ejemplo, estamos detectando que el consumo de YouTube en televisión se está disparando. Eso también nos dice que la gente sigue demandando el consumo de vídeo largo y de vídeo de consumir de una manera mucho más pausada. O sea que no hay que descartar formatos solo porque uno ahora mismo sea el que mejor funciona. Al final, en el equilibrio y en conocer al que está al otro lado está la única clave posible. Claro, y por acabar un poco este bloque de interacción o de comunicación con el usuario, etcétera, ¿qué estrategias proponéis o estáis viendo que funcionan bien para esa fidelización que decías, un poco para mantener a esos usuarios aficionados en contacto continuo? No sé si hacéis boletines o hacéis algunas series o hacéis... ¿qué has visto o qué crees tú que es importante y que no deberíamos dejar de hacer? Mira, hay un contenido que para mí es fundamental y para todo el equipo de ACB lo es a la hora de mantener a ese usuario fiel que nos acompaña desde hace muchos años, que es darle en nuestro contenido el sitio a todo el archivo histórico que tenemos. Al final, el deporte tiene la suerte de que tiene una historia muy larga atrás, clubes, competiciones, al final tenemos un montón de material histórico que nos permite poner en valor todo lo que hemos sido a lo largo de los años para que la gente entienda al punto al que hemos llegado hoy. Entonces, para nosotros, las efemérides, recordar las actuaciones históricas de la competición, recordar los partidos históricos de la competición, es un contenido fundamental para que el aficionado que nos acompaña desde hace muchos años vea que igual que él ha crecido junto a nosotros no podríamos haber crecido si él no nos hubiese consumido durante todos esos años. Y también pues, el formato un poco más tradicional vinculado a juegos sigue siendo importante para que los aficionados de los equipos consuman contenido. Al final, el resumen de partido, por mucho que sea
la piedra angular y que haya que construir muchísimo más a partir de él, sigue siendo una piedra angular importante. Los aficionados de los equipos siguen queriendo ver lo que pasa al acabar el partido de una manera un poco más corta. Entonces, bueno, pues ese contenido un poco más histórico y un poco más deportivo nos ayuda mucho a la fidelización. Y al hilo de canales, que bueno, evidentemente pues tenemos las redes sociales, tenemos nuestra página web, tenemos también otras herramientas digitales como la newsletter o ahora con la IA también todo el tema de agentes, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema de la aplicación, ¿no? Luego veremos nosotros a nivel interno pues toda esta aplicación de FACDE que vamos a lanzar. ACB también tiene su aplicación, su app. ¿Ves que ha tenido éxito? ¿Ves que hay descargas? ¿Ves que al final el efecto móvil, ¿no? El tener en el bolsillo a nuestra comunidad, ¿lo ves interesante? ¿Ves que tiene impacto? Yo creo que la aplicación es una herramienta buenísima, primero porque estamos tremendamente acostumbrados a utilizar un montón de aplicaciones en nuestra vida diaria. Al final, la integración de una aplicación en nuestro día a día es muy sencilla porque no nos obliga a hacer nada que no hagamos ya todos con el teléfono móvil a día de hoy. Y es una manera muy buena para segmentar la comunicación. Al final, en la aplicación tú puedes informarte exclusivamente de los resultados de tu equipo, puedes recibir alertas de todos los contenidos que se relacionen con tu equipo y no tienes que hacer nada más que abrir el móvil y abrir una aplicación. Ni siquiera tienes que entrar en redes sociales a buscar el resumen de tu equipo en un canal en el que hay muchísimo más contenido. Si tú eres un aficionado que tienes muy claro que eres seguidor de un equipo y lo que más te interesa es el contenido de ese equipo, te ofrece la posibilidad de segmentar la información que recibes, que al final, como hablábamos, en un entorno en el que tú recibes tantísimos inputs todo el tiempo, ser capaz de seleccionar lo que recibes para recibir la información que estás buscando al segundo es valiosísimo. Entonces, a nosotros la aplicación para todo lo que es seguimiento de estadísticas en vivo, para todo lo que es alertas personalizadas de los equipos, la verdad es que es una herramienta también fundamental en nuestra línea de trabajar los contenidos. Perfecto, pues yo creo que más o menos nos hemos dado cuenta, ¿no? De la importancia de cómo impactar, ¿no? A través de la comunicación en nuestros públicos, pero también tenemos otro tipo de agentes, ¿no? Con los que nos relacionamos como entidades deportivas, como pueden ser, pues bueno, empresas o como pueden ser el patrocinio, ¿no? Algo además, yo creo que esencial, ¿no? En el ámbito deportivo, pues para poder también subsistir y para poder también equilibrar nuestra balanza financiera. Entonces, ¿cómo crees que esta comunicación actualmente, ¿no? Y también la comunicación digital puede, digamos, activar esa relación con nuestros patrocinadores y cómo puede también poner en valor, ¿no? Todos los activos que tenemos a nivel deportivo? Pues si hablábamos de cambios, de cambio de paradigma, aquí seguimos hablando de cambios. Si hubiéramos tenido esta charla quizás hace unos años, hubiéramos hablado de patrocinio deportivo, como acercarnos a una empresa, poner su logo en nuestra camiseta, poner su logo en nuestra cartelería y hasta aquí llega el patrocinio deportivo. Ahora mismo eso ha cambiado radicalmente. Nos encontramos con una situación en la que hablabas, por ejemplo, de los creadores de contenido. Si queremos acercarnos a los patrocinadores, si queremos acercarnos a posibles sponsors para nuestro negocio a partir de números, vamos un poco regular, porque siempre va a haber alguien que va a ser capaz de dar números mejor que tú, porque estamos en un paradigma donde hay un montón de cuentas enormes y un montón de cuentas accesibles. Sin embargo, lo que podemos ofrecer como diferencial es el valor real del relato que le damos a esa marca, más allá de números y más allá de métricas. O sea, al final ya no va de poner un logo, ya va de construir un relato real y verídico en el que el consumidor que nos está consumiendo desde el otro lado integre la marca como parte de ese contenido, sin detectarlo como publicidad, sin detectarlo como algo que me están metiendo un poco con calzador, sino entendiéndolo como dos empresas que tienen un objetivo común a nivel de valores y caminan juntas para crear un contenido. Al final hay muchísimos tipos de patrocinio deportivo. Evidentemente hay marcas a grandes escalas que están muy enfocados pues, a la exposición, que quieren mucha visibilidad, pero también hay otro gran mundo del patrocinio deportivo donde empresas mucho más pequeñas y mucho más locales buscan hacerse sitio en las propias comunidades. Y al final, igual que te hablaba antes de que con el contenido
clubes y empresas de ciudades pequeñas tienen una grandísima oportunidad. Pasa lo mismo con el patrocinio deportivo. Al final, con el patrocinio deportivo hay un montón de empresas locales, regionales, que aliándose con un club, con un gimnasio, con una competición, tienen una oportunidad de crear valor real que no tendrían poniendo el logo en una camiseta. Lo que tenemos detectado es que el contenido patrocinado, el branded content, tiene que ser cada vez más orgánico. El que esté al otro lado se tiene que creer lo que está viendo. Tenemos que dejar atrás fórmulas de contenido patrocinado por, de esto que eso simplemente sea un logo grandísimo. Tenemos que integrar a la marca en el relato del contenido. Si nuestro patrocinador es una empresa de viajes, tenemos que ver cómo en nuestro deporte entra el viaje para ofrecerle contenido de viajes. Si nuestro patrocinador es de automóviles, tenemos que ver qué conceptos tiene el deporte vinculado al automovilismo para poder crear un relato común. O sea, al final, la comunicación tiene un impacto directo en el patrocinio deportivo, eso es indudable. Ahora mismo tú, cuando te acercas a una empresa, no le puedes ofrecer, como decíamos, solo poner un logo. Lo que le tienes que ofrecer es un relato. ¿Cómo vas a darle valor a esa marca formando parte de tu competición, de tu liga, de tu equipo? Porque así es como se construyen patrocinios a largo plazo que no se basan solo en mirar qué tal funcionan los números a final de mes. No, sin duda. O sea, al final yo creo que quizá lo que importante es eso, ¿no? Por un lado, generar autenticidad, es decir, nosotros somos líderes de opinión que podemos influir en la gente, y por otro lado, generar esa confianza. O sea, no es lo mismo que te lo hable pues fulanito de no sé qué, que bueno, que puede tener relación o no con lo que es lo que hacemos nosotros, que la propia organización, que el propio centro, que el propio club, que realmente lo siente y realmente quiere lo mejor para esa comunidad que está teniendo. Que, por cierto, yo creo que también es importante que todos aquellos que nos vean o escuchen tengan en cuenta que al final deporte es comunidad. Yo muchas veces lo digo, ¿no? Creo que al final podría ser perfectamente un sinónimo, y que al final se trata de que construyamos una comunidad lo más grande posible. Un club pues que no solamente se limite a esos federados o a esos chiquillos que están entrenando, sino que la comunidad tiene que ir mucho más allá, porque a veces, ¿no? Como decías tú, entidades locales creen bueno, que son pequeñas, tal. Bueno, son pequeñas dentro de lo que puedan influenciar o del área a la cual puedan llegar, pero dentro de esa área es verdad que hay mucho más que simplemente los deportistas. O sea, tiene una comunidad, tiene un contexto y tiene un entorno al cual tiene que llegar, ¿no? Yo creo que ahí en ACB también estaréis en esa línea de trabajo. Una cosa son los aficionados, bueno, pues los socios de los clubes, pero luego también están muchos aficionados, simpatizantes y de todo el mundo, ¿no? Que pueden también impactar en vuestra comunidad. O sea, y yo creo que al final también eso es el valor que podemos ofrecer al patrocinador, porque va a ver que llegamos también a una comunidad, pues, oye, lo más grande posible, ¿no? Exacto. Y al final, al estar tan cerca de las comunidades, hay un valor que podemos ofrecer a todas esas marcas que se acercan a nosotros, que es lo experiencial. Convertir ese patrocinio deportivo en una experiencia, ya sea a través de sorteos, ya sea a través de dinámicas en la cancha, ya sea a través de experiencias VIP para los aficionados. Al final es muy tentador buscar siempre ese jugador, esa figura que nos haga un poco de prescriptor, pero al final olvidamos que muchas veces para la gente que está al otro lado, para crear una fidelización real con esa marca que te está patrocinando, vale mucho más toda la experiencia que le hagas vivir que un vídeo con un jugador que pueda ver en redes. Entonces, al final, lo experiencial también es algo que todos los clubes, que todas las competiciones, que todas las marcas deportivas tienen al alcance, y que muchas veces se nos olvida un poco. El poderle hacer vivir a los aficionados una experiencia de la mano de una marca va a generar muchísimo valor para este acuerdo de patrocinio deportivo, como te decía, incluso mucho más que poner un logo. No, sin duda, ¿no? Yo creo que al final la comunicación nos va a ayudar a construir esa relación directa, y entendiendo que el patrocinador ya forma parte de nuestra entidad, ¿no? O sea, si no sería otra área, ¿no? Si no sería el área de publicidad, que muchas veces también, oye, pues el Media Kit o el plan de publicidad, bueno, pues es otro departamento, es otro área, y aquí hablamos de otro concepto, ¿no?
Bueno, Isa, pues vamos a ir finalizando. Sí que me gustaría también hacerte alguna pregunta más, porque Perfecto. también tu tiempo es oro. Y bueno, ¿cuál sería, digamos, la principal recomendación, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión deportiva, pues a estos clubes, a estas entidades, organizaciones, centros deportivos, con respecto a esta área de la comunicación, ¿no? O sea, sobre todo lo importante es que veamos que es importante, que tiene que tener un peso relevante, ¿no? Dentro de la gestión. Y bueno, pues ¿cuál serían un poco tus recomendaciones? Para mí, la principal recomendación, recopilando un poco todas las cosas que hemos comentado, es que sean capaces de poner en valor todas estas cosas que tienen normalizadas en el día a día, en la gestión de cualquier entidad deportiva y que para la gente pueden ser un gran valor porque no están acostumbradas a ver. A veces el contar la realidad de cómo funcionan las cosas. O sea, justo hoy recordaba un ejemplo que seguro que muchos recordáis, es el vídeo que realizó el Getafe, el equipo de fútbol de la Liga, justo la hora antes de que cerrara el mercado de fichajes, enseñando cómo es todo este proceso hasta que un jugador ficha al límite del cierre del mercado de fichajes. Seguramente para los que formamos parte de entidades deportivas parece un proceso muy obvio, el papeleo, la gestión, el día a día, y de repente lo convirtieron en un auténtico diamante en la comunicación. Pues mi consejo principal sería ese, que abra los ojos a los diamantes que seguramente les rodeen en el día a día y que les pueden hacer muy fuertes como marcas en el sector deportivo, que no tengan miedo a lo local, a lo regional, porque muchas veces tener la capacidad de impactar en tu propia comunidad es mucho más valioso que tener un montón de seguidores, que escuchen al aficionado, que estén cerca, que giren la silla, que muchas veces miramos hacia el partido, hacia el evento deportivo, que giren la silla hacia todo lo que les rodean, porque ahí está el mejor valor para la comunicación, y sobre todo que se atrevan, que no tengan miedo a equivocarse, que en el proceso de construir comunidad y de comunicar lo que somos, todos nos hemos equivocado muchas veces, pero eso nos va a ayudar a estar más cerca de ser como queremos que nos perciba el que está al otro lado. No, que verdad, ¿no? Que verdad que dices, porque incluso trabajando con jugadores o deportistas, que tú también seguro tendrás experiencia, pues ya se está viendo, ¿no? Que lo que más impacta es su vida diaria, pues lo que come, lo que hace en su casa, más que el partido, que ese es otro tipo de contenido, ¿no? O sea que nada, muy interesante, Isa, y nada, para finalizar, ¿cómo ves también un poco los próximos años, ¿no? ¿Cómo ves también esta irrupción de, por ejemplo, la inteligencia artificial? ¿Cómo ves también, bueno, pues las nuevas generaciones que van subiendo, los que ya son más adultos mayores? ¿Cómo ves, no sé, qué opinas y también un poco tu consejo, ¿no? para el futuro? Pues yo creo que el futuro nos trae mucha diversión. Si hablábamos de que ahora mismo la audiencia es heterogénea y la forma de consumir es heterogénea, esto evidentemente con el paso, te iba a decir de los años, pero con el paso de los días va a ir a más. Entonces, tenemos que estar más abiertos que nunca a los retos. Evidentemente, la inteligencia artificial viene con mucha fuerza y mi manera de entenderla es como herramienta para que nos facilite el trabajo diario y para que nos facilite procesos, que nos libere tiempo para dedicarnos a pensar, para dedicarnos a mirar, para dedicarnos a crear, que eso de momento parece que la IA no lo va a sustituir, y al final hay una cosa que no va a cambiar por mucho que pasen los años, que es la pasión con la que la gente vive el deporte, lo muchísimo que el deporte forma parte del día a día de la gente. Entonces eso, por mucho que cambie el contenido, no tenemos que olvidarlo nunca, porque evidentemente es nuestro motor. Vienen jugadores jóvenes, los jóvenes también son un motor de contenido brutal porque ellos son los que lo consumen de manera más orgánica, entonces cuanto más formen parte de nuestro contenido, más creíble va a ser para ellos. No tengamos miedo de integrar a la gente joven en las estrategias de contenido, y yo creo que no nos vamos a aburrir. Vamos a decir que no nos vamos a aburrir. En los próximos años no nos vamos a aburrir ninguno. Bueno, volviendo al principio, ¿no? Y antes de acabar, también dejamos un minutito por si hay alguna pregunta. Si alguno de los que nos estáis viendo queréis hacer alguna pregunta también para Isa, pues podéis hacerlo por el chat del canal. Aquí pues escribís y nosotros vamos a recoger la pregunta. Nos quedarán un par de minutillos, así que aprovechar. Pero bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, es verdad que lo que estamos viendo incluso a nivel mundial, ¿no?
no nos aburre, ¿no? Lo rápido que viene las noticias, los mensajes, los giros que hay también en el contexto, pues eso también está afectando a nuestra forma de relacionarnos y de interactuar, ¿no? Entonces, bueno, esperamos a ver si hubiera pues alguna pregunta, alguna cuestión. Claro, aquí también, pues bueno, hay de todo, ¿no? Tenemos clubes pequeños, como decíamos, tenemos grandes ayuntamientos, tenemos también gimnasios, centros deportivos. Yo, Isa, también por acabar, ¿qué le dirías también al club de barrio, ¿no? Pequeñito que muchas veces, y lo estamos viendo dentro de la gestión deportiva, que bueno, lo llevan voluntarios, ¿no? El deporte también tiene en cuenta, yo no sé si eso es lo mejor o lo peor, pero bueno, está muchas veces gestionado a través del voluntariado y bueno, poco a poco tenemos que insistir en que se vaya profesionalizando, pero bueno, muchas veces, pues eso, ¿no? El área de comunicación, de las redes sociales, las lleva, pues, no sé, pues alguna persona vinculada al club. ¿Qué le dirías también, qué consejo darías para que siguiéramos también ese proceso de profesionalización también en los clubes pequeños, ¿no? Porque yo también creo que es importante que entiendan que se puede, ¿no? Se puede también, oye, pues si es necesario algún profesional o ir dando pasitos adelante. ¿Cómo lo ves tú eso también? Que seguramente igual, por tu experiencia y trabajando, ¿no? Bueno, ACB evidentemente ya son clubes más profesionales, pero en la base sí que lo veréis, ¿no? Sí, es cierto que la realidad de cada club y de cada entidad deportiva es absolutamente un mundo y evidentemente no podemos utilizar la misma vara de medir para estructuras tan diferentes. Pero lo que sí que les diría es que ellos son la autenticidad del deporte y ellos son la piedra angular sobre el cual se construye todo lo demás. No existirían grandes clubes si no existiesen clubes pequeños, clubes de barrio, clubes de amigos que se juntan para jugar. O sea, al final ellos son la realidad de este deporte. Entonces, evidentemente, la pretensión no tiene que ser crear un montón de contenido, el objetivo no tiene que ser crear un calendario que les ahogue, donde se obliguen a subir un vídeo cada día y lo dejen porque no lleguen. O sea, lo más importante es ser constante al ritmo que se pueda y al volumen de contenido que se pueda y que el eje sea esa realidad que ellos son y esa verdad y esa manera de vivir el deporte que los hace únicos y que no los tienen clubes muchísimo más grandes. Entonces, a partir de ahí, que vayan dando pasitos, evidentemente, que es muy importante estar en el entorno digital sin pretensiones que les ahoguen, porque eso va a hacer que lo dejen demasiado rápido y es mejor construir paso a paso en la medida que se pueda antes de hacer una estrategia, un Excel de 40 páginas que luego no se pueda cumplir. Ya. No, incluso te diría aprovechar las oportunidades formativas, que también existen ahí oportunidades a través de las federaciones, de las instituciones, de las universidades, los centros. Bueno, hay formación que también puede ayudar a que den un pasito más en la profesionalización, ¿no? Mira, aquí pues tengo una pregunta de Eva. ¿Cuál es para vosotros la métrica definitiva que indica que una campaña de comunicación ha conectado de verdad con la comunidad digital, por ejemplo, de la ACB? Pues para mí te diría que no hay una métrica definitiva porque depende muchísimo del objetivo de la campaña, ¿no? Al final hay campañas en las que tú buscas un alcance que sea lo más alto posible porque es una pura campaña genérica. Hay campañas en las que tú buscas un alcance más local porque tú lo que buscas es una generación de leads, buscas una serie de datos muy concretos de una comunidad para luego ser capaz de impactar. Hay campañas en las que tú buscas directamente respuestas activas por parte del usuario. Hay campañas incluso en las que tú buscas que sea el usuario el que genere el propio contenido y el que sea el creador de contenido. Entonces, es verdad que la que más está en la boca de todos, que es un poco la más difícil de definir, es el engagement, es un poco la interacción alrededor del contenido, pero yo te diría que para mí, de las más importantes y en las que más me fijo, casi más a modo de anécdota, es las veces que ese contenido ha sido compartido. Es decir, las veces que alguien de manera activa ha cogido y le ha mandado ese vídeo por WhatsApp a su primo y han comentado sobre ese vídeo, ha salido de su propia red social y ha generado una conversación en otro sitio. Y el tiempo de retención, cuando hablamos de un vídeo, de
de un usuario, cuánto tiempo se queda, cuánto tiempo se pasa consumiéndonos, si solo se ha asomado y a los 3 segundos ha decidido que no le interesaba o verdaderamente ha sido un contenido que le ha causado interés como para quedarse y darnos tanto de ese valioso tiempo que hablábamos en la economía de la atención. Así que yo uso muchas métricas, la verdad, pero muchas veces son de ese tipo, son un poco más finas o un poco más a modo de curiosidad para terminar de entender más que a volumen, sí, de efecto. alcance a... Claro, de efecto, ¿no? De cómo han funcionado, digamos, lo que hacemos, ¿no? Bueno, Pablo nos comenta que también, ¿no?, la importancia de las personas mayores que también se están incorporando, ¿no?, y que también están apostando por consumir actividad física. Y luego tenemos, mira, la última, Daniela nos dice, ¿cómo llega un club de barrio a monetizar su contenido para que sea redituable? Vale. La monetización del contenido, evidentemente, es seguramente el gran dilema y seguramente si hablamos con una persona que se dedique más a la parte de negocio y menos a la parte de comunicación, también nos haría esta pregunta, ¿no? Vale, todo ese contenido que hacéis, mañana viene alguien y te da 20 euros por las visitas. No, ojalá funcionara así, pero no funciona así. Como decíamos, tenemos que volver un poco a esa parte de patrocinio deportivo y a esa parte de encontrar un poco compañeros de aventuras que formen parte de nuestro contenido, ¿no? Al final, evidentemente, las redes sociales, quitando algún caso como YouTube, no tienen una monetización directa. O sea, al final del día tú no recibes dinero de manera directa por el contenido que se ha consumido, pero sí que te permite... dentro de tu propio barrio, dentro de tu propia comunidad, diferenciarte como una voz importante, como un creador de contenido, como un altavoz, para que de esa manera, cuando tú puedas acercarte a una marca que no tiene que ser la marca más grande del mundo y que no necesitas un gran acuerdo de patrocinio, simplemente necesitas que vaya sirviéndote un poco también de empuje para seguir creando ese contenido y para crecer cada vez más y que eso te permita llegar a marcas más grandes, ¿no? O sea, al final, evidentemente no es un rédito económico directo, pero sí es fundamental para conseguir ese rédito económico. No, y luego también yo creo que es dar el paso de empezar o sea, sí. Y con un enfoque profesional. Yo creo que al final lo importante es enfocar profesionalmente nuestras estrategias, como tú decías, en plural, y contenidos, como tú decías, en plural, para realmente que tengan efecto, ¿no? Y como sabemos en digital, pues muchas veces es ir haciendo pasito a pasito y ir viendo cómo va creciendo y cómo va funcionando. Bueno, Isa, pues ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí en esta charla. Bueno, yo te admiro también a todas las mujeres también que os dedicáis a la gestión deportiva, que participáis y colaboráis también con lo que es la promoción y la difusión de nuestra industria y más en estos puestos de responsabilidad, porque de alguna manera, oye, también es importante, ¿no? Hoy en día, pues, generar y compartir ese contenido que tú haces también a través de la CB y que seguramente, pues, en algunas ocasiones habrá habido momentos también de crisis, seguro, como en toda la gestión de contenidos y de social media. Así que nada, te admiro también por ese trabajo que haces y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Manel. Muchísimas gracias a FACDE por contar conmigo en un día tan especial. Muchísima suerte para esa aplicación que va fenomenal y es un proyectazo. Así que ha sido un auténtico placer estar aquí este ratito con vosotros.